taula de Enfermetats infeccioses i vacunes, moderada per la vocalia de tutors, doctora Maria José Ribas, doctora Lorena Caja, doctor Germán Suárez y doctora María Pastor. Hola, buenas tardes. Os doy la bienvenida a la que va a ser ya nuestra última mesa de debate de este congreso. Esta mesa está encuadrada en lo que era el itinerario de enfermedades infecciosas y pues me acompañan, están conmigo, pues la doctora Lorena Caja, médico de familia, miembro del grupo de trabajo de enfermedades infecciosas de Sovanfic. Hola, Lorena. Hola. El doctor Germán Schwartz, que también es médico de familia en el Centro de Salud de San Blas, en Alicante, miembro del grupo de vacunas de Sovanfic. Hola, Germán. Hola, buenas tardes. Y la doctora María Pastor, también médico de familia del Centro de Salud de Novelda y miembro del grupo de trabajo de ecografía de Sovanfic. Hola, María. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarme otra vez. Y bueno, pues vamos a debatir un poquito, ¿no?, de todo aquello que hablamos en nuestros webinars. Yo, pensando un poquito en ellos, vi un poco que las enfermedades infecciosas, ¿no?, pueden ser un ejemplo, una muestra muy fácil para poner en práctica lo que son las diferentes estrategias de salud, ¿no?, la protección de la salud, la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud. Y creo que pensando en los tres webinars, pues hemos visto ejemplos de lo que es la prevención de la enfermedad, además a diferentes niveles, ¿no? Podemos hablar de prevención primaria en lo que respecta a la vacunación. Vimos también el ejemplo de prevención secundaria con el cribaje de las infecciones de transmisión sexual cuando hacemos el cribado, ¿no?, en personas con ciertas prácticas de riesgo, y podríamos hablar también de prevención terciaria, ¿no?, en lo que es en la COVID persistente y el síndrome post-COVID. Entonces, pensando así un poco, la vacunación, por ejemplo, yo pienso que ahora precisamente estamos un poco demostrando, ¿no?, lo que nuestra implicación, ¿no?, en la actividad comunitaria con la vacunación para la COVID. Pero ¿creéis que hasta ahora le habíamos dado suficiente importancia a este tema? ¿Lo teníamos presente en nuestro quehacer diario? Decidme, a ver, ¿qué pensáis? ¿Quién empieza? Bueno, empieza tú, Germán, ¿no? Empiezo yo, venga, que es más de vacunas. De vacunas. Bueno, yo creo que nosotros tradicionalmente en el adulto la cuestión de la vacunación o de un calendario vacunal no lo hemos tenido muy presente o tan presente como lo tienen los pediatras, por supuesto, ¿vale? Y de hecho, pues es una cosa que habitualmente se aborda poco o se consulta poco en la historia clínica, a pesar de que está muy accesible. Hay cosas que hay que decir, es verdad. La Comunidad Valenciana pues tiene un registro vacunal excepcional respecto con otras comunidades, muy fácil de consultar y que cuando está completo pues te da una imagen perfecta de a qué se ha vacunado previamente a las personas. Ya sabemos que faltan, por años atrás eran todo cartillas, pero a partir de que se informatiza pues está todo puesto ahí y la verdad que es un utensilio muy importante y muy bueno. En ese sentido, pues es verdad que por la falta de tiempo, por la falta de costumbre, porque no hemos incorporado realmente una mecánica de costumbre a nuestra práctica, pues yo creo que se nos escapan muchos pacientes en la oportunidad de vacunarles. Y luego las campañas que tenemos de vacunación, como la vacunación antigripal anual, muchas veces la vemos como un problema más que como una solución o como una oportunidad. Es algo que nos molesta, es algo que no se prepara con anterioridad, es algo que, sobre todo la cuestión administrativa y de paso de los enfermos por los centros, pues hay muchas aplicaciones que te dicen cómo podrían ser para aumentar las coberturas y para disminuir las molestias dentro de lo que es la admisión de los centros de salud. Y bueno, pues vemos que año tras año se nos olvida eso, se repite y la semana antes empezamos a plantearnos qué es lo que tenemos que hacer, a pesar de que la vacuna, como sabéis ya, se pidan en junio a Salud Pública el número de vacunas. Pero bueno, falta neveras, falta capacidad, falta
organización, no se dejan de hacer cosas de los crónicos, etcétera, etcétera, cuando posiblemente el tema de la vacunación antigripal es una cuestión de 3 semanas que solo tendríamos que dedicarnos prioritariamente, a conseguir la vacunación y ir a otra cosa, ¿no? En fin, estamos muy acostumbrados a no compartimentar o a no irnos de nuestra rutina diaria, y eso pues es una cosa que hacemos todos, ¿eh? Yo en este tema quería comentaros pues varias cuestiones. Yo creo que todo esto que está teniendo la vacunación, ahora tanta información que estamos recibiendo con la vacunación, hay dos caras ahora mismo en esta moneda. Por un lado, el relajamiento de las medidas básicas, que por ahora siguen siendo el lavado de manos, la distancia social y el uso de mascarilla, que por un lado la gente está muy contenta con la vacunación, pero se están relajando mucho las medidas, no solo para esto, sino pues para protegernos de otros virus respiratorios. Entonces, ahora que estamos tan encima de ellos, es una oportunidad, además de actualizaciones de vacunas y tal, insistir en, por favor, aunque estemos vacunados, recuerde que es muy importante guardar la distancia, recuerde la mascarilla, recuerde evitar, pues eso, sitios con abundante gente, que podamos transmitir la enfermedad, recordar todo esto, porque la gente, existe un mal conocimiento y pues de que si te vacunas ya no te puedes infectar, y evidentemente no es así. Podemos transmitir la enfermedad a personas que todavía aún no han podido ser vacunadas o que pues, su inmunidad no sea igual de efectiva que en otra persona. Y por otro lado, la otra cara que tiene, que he visto en todo esto, es que va a permitir, creo yo, o pienso que cuando empiece la vacunación de la gripe, pues seamos mucho más ávidos, o que tengamos una mayor rapidez en la vacunación. Porque pues, yo he tenido ya casos en la consulta que ya me preguntan, ¿y la vacunación de la gripe qué? Y yo, pues, relájate, ahora estamos con la vacunación del COVID. Luego ya la vacunación de la gripe. No toda la vez, ahora no. Pero ya veo que la gente ya cada vez, más gente joven incluso que esto antes. Yo solo he vacunado, bueno, vacunar era sobre todo a población mayor y vulnerable, pues ya se lo están tomando todo más en serio. Y creo que esto pues, puede abrir pues, un mundo de posibilidades de que nos actualicemos y que llevemos el calendario vacunal como toca. Yo coincido un poco con Germán, con que creo que en nuestro día a día no lo hemos tenido muy presente casi nunca, aun cuando mi visión está un poco sesgada, porque yo como buena joven médico de familia llevo muy poco toreando aquí, pero mi impresión es que igual que sí que sabemos adelantarnos y hacer medicina preventiva en factores de riesgo cardiovascular, en pie diabético, anciano frágil, en muchísimas cosas, en el tema de las vacunas no sé muy bien por qué no tenemos ese clic en nuestro día a día para verlo. Y sí que es verdad que, claro, a colación de lo que decía Germán, yo recuerdo que en otras comunidades donde he podido trabajar o he hecho alguna rotación, las antiguas cartillas de vacunación no están informatizadas y tenemos la suerte de que yo entro a mi historial vacunal y tengo las vacunas que yo me puse cuando era pequeña en el historial electrónico, que eso está súper bien, o sea que no sea por medios, pero por lo que sea, nosotros no tenemos ese sentir en el día a día de nuestra consulta tener que hacer ese papel. De hecho, creo que siempre tenemos una actitud muy pasiva en este sentido, ¿no? Y que en vez de ir nosotros a buscar a la gente que no está vacunada, siempre son ellos los que vienen, o bien porque es la campaña de la gripe de salud pública, o bien pues porque se han metido un clavo y quien tiene alguna duda con la antitetánica o alguna otra vacuna en concreto. Pero creo que es un reto que deberíamos de ponernos en el horizonte en este sentido. Sí, porque... Perdona, hablabas tú, Germán, No, le decía que le iba a dar la razón porque aquí nos podemos ir para los dos extremos en el tema de vacunación en nuestro medio habitual. En que nos falten oportunidades de vacunación a los pacientes o que nos sobren, que también sobre esto hay un documento de nuestra sociedad nacional de cosas que no debemos de hacer en vacunación, que es muy interesante, porque hoy todavía existen prácticas, por ejemplo, en la vacunación antitetánica, en donde se tiende a hacer un exceso de vacunación, de dosis de vacunación, ¿no? Entonces, bueno, pues nos falta un poquito madurar en la costumbre de los protocolos actuales, que van cambiando también, y eso es una cuestión que hay que estar pendiente.
Pero bueno, hay actualizaciones del Ministerio sobre determinadas vacunas, la del tétanos es una, y realmente nosotros vemos que, por ejemplo, y no ya solo nosotros, sino en las puertas, en los servicios de urgencia de los hospitales, pues no se consulta el registro vacunal antes de decidir si pongo o no pongo una dosis de tétanos. O sea, ahí es prácticamente automático que te llevas el pinchazo y luego vemos que tenemos gente pues con 8, 10, 12 dosis administradas antitetánicas, ¿no? Bueno, pues ni tanto ni tan calvo, ¿no? Hay que ir un poco a la adecuación, porque lo otro también es un exceso de medicina, ¿no? Es algo que es iatrogenia directamente. Sí, porque hablabas tú de la existencia del calendario vacunal, ¿no? Claro. Pero claro, igual no lo tenemos tan presente, ¿no? Y quizá eso nos ayudaría, ¿no? Ten en cuenta que eso no es tan antiguo. O sea, el calendario vacunal del Ministerio que se consigue desde hace muy poco, y creo que son un par de años el que se desarrolla el calendario vacunal, ¿no? Entonces, bueno, pues para mayores de 65 años, por ejemplo, pues es muy sencillo, ¿no? Son tres vacunas, tétanos, difteria, la de neumococo y la de gripe, chimpún. Pero es que si nos ponemos a buscar en el día a día, yo os aseguro que de neumococo nos faltan. Y realmente pues, es una cosa que podemos hacer incluso al mismo tiempo que la gripe. En la misma campaña está permitido y perfectamente se pueden poner las dos. Y es una vez nada más el neumococo. Entonces, pues en fin. Se trata de adquirir la costumbre, de que cuando vienen mirar también y poner, ¿no? Para eso también hay que tener una previsión. Todo necesita una organización y una previsión. Si vamos a gastar más dosis o no vamos a meter en este tema, pues tendremos que tenerlo en cuenta y que no nos quedemos sin vacunas a media mañana, ¿no? Igual en la gripe, pues bueno, año tras año, si podemos hacer una vacunación en el inicio de la primera semana supermasiva, sin números de orden, sin citas previas que son absolutamente absurdas, porque una de las reglas fundamentales de conseguir mejores vacunaciones es disminuir las barreras. Y nosotros estamos acostumbrados a ponerlas, ¿no? En este sentido, ¿vale? Coja cita y venga a vacunarse tal día. Nosotros después te das cuenta que falla el 30% o incluso más, el 40% de la gente que ha sido citada. Pues un ejercicio de reventar el mostrador y hacer pasar a la gente dos veces, que además luego se viene por cualquier lado, ¿no? Y nos produce además una alteración de las consultas diarias. Esto, en fin, hay muchos ejemplos y hay bastantes comunicaciones, publicaciones de experiencias que bueno, pues que nos ayuden a organizarnos. Sí, María, querías decir antes algo que te cortaba. También creo que es muy importante el trabajo con enfermería, porque en pediatría el grueso de la vacunación, en realidad el calendario vacunal lo lleva enfermería. Y yo a colación de la charla de Germán hablé con las compañeras enfermeras y ellas tampoco lo tienen puesto en su, igual que sí que tienen, pues se citan a los pacientes pues, con factores de riesgo cardiovascular o con lo que sea, el calendario vacunal apenas ni lo tocan. Sí que yo creo que controlan mucho, pues eso, cuando viene alguna persona esporádica, sí que se sabe en el calendario, pero de nuevo no hacemos no tenemos una actitud activa, ¿no? Sino que esperamos siempre a que aparezca el problema. Sí. Respecto a, quisiera decir una última cosa, al tema de la vacunación y las actualizaciones, obviamente sí que tenemos que estar muy al día, porque yo también peco de que no estoy al día, hay que dedicar demasiado tiempo ya a la consulta al final, pero con lo del tétanos obviamente es imprescindible actualizarse, porque la gente que no puede coger el tétanos ya nunca más. Y luego la otra cara también, en las experiencias, por ejemplo, pues hace ya tiempo publicamos en la revista FML, la de la sociedad, un artículo sobre la vacunación del papiloma en varones, por ejemplo, pues formas de actualizarse pues a través de la revista, pues publicando también información acerca pues de ya salir un poquito de las clásicas y ver que no solamente en mujeres, sino en otras personas como son los varones, que son los portadores, así como sugerencia de más temas. Claro, quizá toda esta situación, ¿no?, de la pandemia actual ahora pues puede ser, ¿no?, una oportunidad para mejorar, ¿no?, el estado vacunal de nuestros pacientes, tanto ellos puedan ser más receptivos como nosotros para formarnos y estar más actualizados, ¿no?
Obviamente, obviamente. Sí, yo creo que sí. Además, fijaros que este año ha aumentado las vacunaciones antigripales, ¿no? Y esto se explica por el miedo, simplemente, ¿no? Entonces, yo creo que nuestros pacientes han entendido muy bien que venía una cuestión, una epidemia nueva, muy grave, pero por si acaso me vacuno también de todo lo que, de todo lo que pueda, ¿eh? Entonces, realmente hubo escasez se llegó al límite, ¿no?, de vacunaciones antigripales y ha ido muy bien. Entonces, bueno, quiero decir que se ha conseguido más cobertura que años previos y no ha habido gripe, pero esto claramente no es por la vacuna, esto claramente es por lo que acaban de decir también, de no dejar que se transmitan las enfermedades, tanto la gripe con los medios de barrera, ¿no? No ha habido en los pediatras no han tenido prácticamente virus sincitial respiratorio, no ha habido bronquiolitis, no ha habido gripe en España, prácticamente, poquísimos casos notificados y comprobados por serología. Entonces, pues bueno, nos hemos protegido muy bien, hemos evitado muchas enfermedades gracias al uso de mascarilla, distanciamiento y lavado de manos, que eso, de todas formas, el lavado de manos pues no es nuevo, ¿eh? No ha venido con la pandemia de COVID. Esto así desde mucho antes y claramente pues tenía mejora también, como hemos visto. Sí, que era lo que apuntaba un poquito antes Lorena, sí. ¿no? Sí. Sí. Me dicen aquí por el chat, también preguntan, ¿tenemos armas en atención primaria contra el movimiento antivacunas o creéis que deberíamos ser un poquito más activos, a lo mejor, en este tema? Respecto a este tema, yo estoy a veces un poquito insatisfecha en la consulta porque detecto que mucha población, simplemente por haberse leído las noticias, o haber escuchado las noticias, o por lo que les ha dicho el vecino de enfrente, saben más que tú en cuanto a todo lo que es el mundo de la medicina y de la investigación. Como ayer dijimos, como ayer se vio en las otras mesas de tertulia, tenemos una labor de intentar informar al paciente en esta situación, porque la prensa tampoco es que nos haya apoyado mucho y nos haya ayudado, porque esto de los trombos y sus miedos, y si el microchip y si no sé cuántos, si se ponen un imán en la nevera aquí y se me pega y tal, pues yo al final esto te cansa. Y ayer pues lo que leímos, lo que escuché y tal, pues nos hablaban de que que no tenemos que dejarnos influir por lo que nos diga el paciente porque se ponga a nuestro mismo nivel, pero sí que tenemos que nosotros declarar que estamos haciendo lo mejor por el paciente y que nos hemos formado, tenemos, como han dicho ahora luego antes nuestros compañeros, 6 años de carrera, 4 años de especialidad y 1 año de posición. Creo que tenemos suficientemente experiencia como para discernir lo que está bien de lo que está mal. Y obviamente nuestra labor desde primaria es repetir y prevenir y repetir hasta que se pueda grabar en la mente de nuestros pacientes. Por supuesto. Pues cambio un poquito ahora de tercio, y bueno, estuvimos también hablando en otro webinar de lo que planteado por la OMS de conseguir la eliminación de la infección por el virus de la hepatitis C y el papel que tiene que tener la atención primaria también en esto, que debe ser también muy importante para la detección de casos, el diagnóstico, pues eso, en un solo paso, el seguimiento para no perder esos pasos, y lo importante que aquí es la colaboración pues con la atención hospitalaria. ¿Creéis eso va a ser esencial para poder conseguir ese objetivo, pero ¿pensáis que esa colaboración con la atención hospitalaria existe? ¿Es mejorable? ¿Qué podemos hacer? Lorena. Te he puesto ahí un poco. Pues mira, con todo esto yo opino como el doctor Rodilla, que lo ha dicho antes. Necesitamos conocernos mejor, no nos conocemos apenas. Tengo conocimiento de que existe una falta de colaboración entre los 2 niveles asistenciales. Yo, tal y como estoy viendo la situación, no creo que vayamos a poder conseguir que estemos a 0 de hepatitis, porque no hay una colaboración. Son muy pocos los compañeros de otras especialidades que tienen interés en conocer la nuestra y viceversa, también. Sí. Estamos en nuestro habitáculo y de ahí nos salimos. Entonces, con todo eso es muy difícil llegar a acuerdos
y sobre todo la falta de comunicación. Yo ahora con las jornadas de cronicidad en las que participo con una compañera de interna de aquí del Hospital General de Castellón, pues vamos a buscar vías y pues con todo esto hemos pensado en hacer a un proyectito y algo pues para poder estar un poquito más en comunicación, simplemente con un busca o algo de, oye, mira, esta persona es de riesgo, hola, mira, ha pasado esto, porque si lo ven ellos, nosotros somos los meros, todo bien, ok, hasta la próxima, y no tenemos claro muy bien cuáles son los objetivos y nuestra labor en ese aspecto. Yo creo que existe una barrera arquitectónica en principio, pero que después se convierte en una barrera real en la asistencia del día a día, porque sí que es verdad que ellos también se dirigen entre sí por interconsulta, pero todos cuando hemos hecho la residencia o si tenemos compañeros que trabajan en el hospital, todos se conocen y una interconsulta escrita luego se convierte en una conversación o en un de tú a tú voy a comentar a este paciente. Y esa barrera que en principio ya digo es arquitectónica, porque nosotros estamos en un sitio, en un centro de salud y ellos en un hospital, creo que con el tiempo se convierte en una barrera real que por ahora no sabemos bypassear. Y en este sentido yo creo que sí que esa relación de atención primaria y atención hospitalaria es aún deficitaria. Pero creo que nosotros tenemos también muchas herramientas por nosotros mismos, no sé qué pensará Lorena, pero para detectar los casos, quiero decir, la detección, como decía Lorena en su charla, decía, somos la puerta de entrada de todo, y es verdad. Entonces, la detección sí que pasa por nosotros y eso sí que podemos mejorarlo, yo creo que mucho, porque yo tampoco es una patología en la que pienso de primeras cuando una persona tiene una astenia, como decía Lorena en su charla, y la tenemos que tener igual más presente para poder detectar más casos y ya si fuese posible, si es necesario, contactar con el compañero de enfermedades infecciosas. Cuanto más fluida sea esa comunicación, pues mucho mejor. Pero en ese sentido también creo que la comunicación que nosotros tengamos con nuestra propia unidad básica asistencial es tanto más importante que la que podamos tener con la atención hospitalaria. Sí, yo estoy de acuerdo también con vosotras. Lo que ocurre es que lo que solemos estar acostumbrados es que los protocolos pues nos los fabrican, ¿no? Generalmente un servicio hospitalario y lo ponen en marcha. Ahí quizás pues echamos de menos que exista una verdadera dirección de atención primaria, una cuestión más potente, algo más potente en cuanto a direcciones y en cuanto a influencia sobre todas estas cuestiones organizativas desde la vertiente primaria, ¿no? Cosas que muchas veces hemos comentado es que las direcciones actualmente de atención primaria pues son demasiado dependientes de lo que vaya a querer hacer un servicio a otro hospital. Es necesaria totalmente la colaboración. Hay algunas cosas que evidentemente nos afectan a todos y no tenemos que esperar a que nos pongan un protocolo delante, ¿no? Porque efectivamente además nosotros vamos a ver mucho más pacientes que ellos. En este sentido de detección, la tarea es más nuestra que de ellos. Lo que sí que tenemos que hacer es coordinarnos y llevarnos bien, lógicamente, y la imposición de determinados protocolos y de determinadas tareas delegadas de recado, pues no sientan bien. Y esto muchas veces nos da cuenta las propias direcciones, ¿no? Nosotros hemos tenido experiencias con algún servicio que se ha hecho desde abajo y se ha hecho muy amigablemente y no tiene ningún problema. Y asumimos un montón de cosas cuando estamos de acuerdo, pero luego si encima te produce a ti un problema de tarea de buscar la solución y te dejan en algunas ocasiones pues a mitad de solución, ¿cómo entro yo en ese servicio? ¿Dónde lo mando? No, es que no me has cumplido el protocolo, vuelve a pedir no sé qué. No, estas cosas tampoco, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a estas cuestiones, ¿no? Y luego, pues evidentemente, cada vez aparecen tareas nuevas, acciones nuevas, preventivas, que son muy interesantes, que tenemos, por supuesto, que tenemos como objetivo de prevención que aceptarlas y que ayudar en ellas y además implementarlas, pero a veces nos caen cosas que deberían posiblemente tener alguna unidad o alguna persona más para desarrollarlas, ¿no? Yo me estoy acordando ahora del protocolo de detección de cáncer de colon, ¿no?
bueno, pues es poblacional, pero resulta que no se ponen, no se pone ninguna persona más o en salud pública no se desarrolla y se carga directamente a las consultas de atención primaria. Bueno, pues también tenemos nosotros un límite de tiempo y un límite de capacidad, ¿no? Y al final, pues, si quieres tener un buen programa de detección con objetivos claros, como es la erradicación de una enfermedad, o pones recursos o me parece que te va a costar. Quizás esos protocolos tendrían que hacerse de forma conjunta, ¿no? Y contando con salud pública. Uno de los problemas que hemos detectado en la pandemia de COVID es que tenemos una salud pública absolutamente atrófica y escuálida y no tiene capacidad, ¿eh? Entonces, pues si haces un programa de estas características, debe basarse en salud pública. Y si hay que hacer recursos de salud pública, pues yo encantado, ¿vale? Pero yo creo que con los mismos mimbres hacer 4 cestos, al final yo creo que no da para tanto, ¿eh? Sí. Pues, Lorena también nos hablaba, ¿no?, de la importancia de realizar un cribado de infecciones de transmisión sexual en las personas con conductas sexuales de riesgo. Pero claro, ¿pensáis que tenemos tiempo suficiente en nuestras consultas para abordar un tema, porque al final es un tema muy delicado de la esfera íntima de la persona y que no es tan fácil de abordar así como así, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no?, al respecto? ¿Qué pensáis? Pues mira, respecto a esto hay una falta de tiempo brutal, porque encima yo estoy en un cupo nuevo y cuando ya me comentan ese temilla es muy difícil decirle por teléfono ya las cosas que tiene y no tiene que hacer a nivel sexual y ya que me cuente todas las cosas que me quiere comentar. Entonces, yo, por ejemplo, tal y como está la situación, lo que hago en estos casos es, pues eso, me hago unas citas, pues hago citas triples, que luego se enfadan conmigo en el mostrador, pero las hago para poder disponer un poquito más de tiempo con él. Intento pues ir de menos a más, ¿sabes? Al menos quedarme con lo principal de su esfera sexual, preguntarle qué ha ocurrido, hacerle un cribado completo, una analítica y en unos exudados. Y con todo eso pues ya meter un poquito más y que podamos establecer un poquito más de relación y informarle de muchas cosas. Con todo esto parece mentira, porque lo he estado hablando con amigos míos en otras ocasiones, hay un desconocimiento brutal de todo esto de las ITS, de lo que son y de cómo se transmiten. Y yo digo, me preguntan, no será posible. La gente, no. Una cosa que he aprendido a base de la experiencia y tengo muy poca, es que no tengo que dar nada por sentado nunca. Tengo que siempre preguntarlo y me he dado cuenta de que si no pregunto me puedo llevar grandes chascos en cuanto a prevención de enfermedad de transmisión sexual, el uso de preservativo y todo. Entonces, respecto a este tema, yo me quedaría pues, de cosas que hago yo en la consulta, pues hacer citaciones triples y luego pues ya me espero a la guillotina de fuera en el mostrador y pues eso, establecer primero un poquito de vínculo e ir de más a menos en las entrevistas. Intentar solucionarlo, pero no perder el hilo con el paciente, que en las próximas visitas, tanto presenciales como telefónicas, con los resultados, podamos hablar un poquito más del tema y que ya se establezca ahí un vínculo. Yo pienso que el tiempo nos falta por encima de la cabeza en casi todos los aspectos que queramos tratar. Entonces, a mí me pasa lo mismo, pero entiendo que a Lorena le gusta mucho este tema y lo tiene muy en cuenta y se pone citas triples para esto, pero yo la verdad es que, por ejemplo, me pasa lo mismo con el tema de la salud mental, porque a mí me encanta y sí que también es un tema muy delicado para el que necesitas mucho tiempo e intento, pues si no citas triples, pero digo, pues a esta persona hay que escucharla media hora, me la pongo la última y salgo más tarde, ¿no? Pero claro, yo hay tantas cosas a las que me gustaría dedicar citas triples que al final pienso, ¿por qué no se lucha un poco por cupos un poco más relajados que nos permitan hacer bien la detección de enfermedades de transmisión sexual y luego de otras muchas cosas que necesitan tiempo, intimidad, necesitan pues un montón de recursos más humanos que no grandes parafernalias, ¿no?
Yo también pienso que es muy importante en este sentido darle mucha relevancia a la comunitaria. Que hablaban, creo que ayer las compañeras o esta tarde, ya no sé, la comunitaria, de hacer charlas, de hacer educación sexual en los institutos para colectivos especiales. Yo creo que eso sería muy importante. Así te metes con pocos recursos temporales, puedes abordar mucha más población que los que te vengan día a día a la consulta, ¿no? Bueno, yo comentar sobre lo que habéis comentado, Lorena y María. A ver, yo creo que no tenemos que tener vergüenza en hacer una consulta triple, porque nosotros estamos teniendo consultas de 5 o 7 minutos, en donde muchas veces abordamos 4 o 5 motivos de consulta. Por lo tanto, si nos comparamos a lo mejor con enfermería, que hacen una visita, una consulta para la toma de constante y otra consulta para realizar un electro, pues ahí tienes la comparación, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos además la obligación de invertir el tiempo necesario para hacer una medicina correcta, en donde, como ha habido ahora la ponencia anterior con el letrado Guillermo Llago, donde a nosotros no se nos puede escapar una cosa que podría después darnos un problema legal, ¿no? O un problema de conciencia, si quieres, de no haber diagnosticado una sífilis o no haber diagnosticado una enfermedad correctamente o no haberla tratado. Y como ya sabéis, las tratamos la mayoría de las veces con un tratamiento empírico, ¿no? Y cubrimos una uretritis, o aprovechamos, y esto es otra cosa que hacemos muy a menudo, aprovechamos una analítica normal pues para introducir algunas mecánicas también de detección de hepatitis C o de HIV, ¿no? Cuestión que están también que son recomendadas, ¿no? Hay que decir sobre el paciente, pero bueno, es una captación poquito a poco, oportunista, que está recomendado hacer. Entonces, si necesito más tiempo, pues yo creo que me lo tengo que gestionar y no te pueden, creo yo, que corregir o que nadie echarte ningún tipo de reprimenda, ¿eh? O sea que en esto yo creo que sí que tenemos que dar un mensaje claro de que nosotros somos los responsables, somos la pirámide de la responsabilidad en nuestro trabajo, y si necesitamos un tiempo lo tenemos que administrar y coger. Y luego, si no, lo estamos haciendo mal, ¿eh? Exacto. Y bueno, pues vuelvo a cambiar de tercio. Entonces, nuestro trabajo en atención primaria también nos da la oportunidad de tener el seguimiento, ¿no? Creo que también lo han hablado compañeros, ¿no? Seguimiento cercano, estrecho con el paciente, y podemos ser los primeros en detectar secuelas o cuando las evoluciones pues, no son lo deseables, ¿no? que querríamos, como es el caso, por ejemplo, de la COVID persistente, ¿no? o del síndrome post-COVID. ¿Cómo creéis que está siendo el seguimiento de estos pacientes? ¿Estamos haciendo bien o estamos sobrepasados un poco por la sobrecarga de trabajo? No sé, decidme. Yo pienso que el seguimiento está siendo un poco irregular, un poco tórpido, ¿no? Porque desde que es una patología que tampoco se conoce mucho, los pacientes asumen que es una secuela una secuela no, pero que es consecuencia de su COVID, y yo creo que ellos mismos saben que es algo nuevo y que igual no tenemos una solución para todo y no consultan todo lo que debieran, y después nosotros tampoco tenemos ninguna pautas más allá de estas guías clínicas que sí que se han establecido, pero al final también ocurre, yo creo que es una patología que no tiene un objetivo claro, es decir, por ahora no tiene tratamiento, es un diagnóstico de exclusión, y una vez que hemos llegado al diagnóstico del COVID persistente, más allá de hacer un acompañamiento, consuelo y seguimiento, no tenemos mucha más respuesta. Entonces, el hecho de no tener mucho más que ofrecer al paciente, que consuele ya es mucho, pero este hecho yo creo que hace que la evolución, o sea, que el seguimiento del paciente no esté muy reglado y no sea todo lo adecuado que igual debería.
Yo en este aspecto, pues decir que existe pues ahora mismo una falta de información respecto al COVID persistente. He leído pues la guía NICE, he leído en varios blogs de mi zona y pocas cosas se saben al respecto, y ahora mismo una desmotivación de los profesionales también. Pero estamos un poquito sobresaturados del tanto COVID. Cuando nos llaman 12 semanas después es cuando empieza el long COVID y aún estamos con sus dolores de cabeza y su astenia y no me encuentro bien y ahora pierdo la memoria, pues, pues hay una falta de desinformación total y estamos ya muy cansados del tema. Entonces, como dice María, tenemos que tener paciencia y aplicar mucho el consuelo. He leído también que Canfic tiene una guía un poquito sobre el dolor muscular crónico, que bueno, básicamente la he usado puntualmente en la consulta, un poquito para guiarme pues cuando los dolores ya no sé ni por dónde tirar. Pero bueno, poco a poco. Una última aportación rapidísima, Germán, si quieres, porque ya estamos cerca de acabar. Bueno, yo creí que íbamos a hablar más del COVID y de la AstraZeneca, pero veo que se ha ido por otro lado. No he querido poneros en el compromiso, me ha sabido mal. Ha sido muy bueno, la verdad. Porque casi que podría haber sido todo el debate de esto, ¿no? María José, yo simplemente quería decir unas cosas. Sí. Me he escuchado todas las mesas y decir que pues, de los médicos de familia hemos dicho que somos profesionales. He leído que hemos dicho que somos multidisciplinares, que somos elásticos, que somos moldeables, pero que lo que no ha dicho ningún compañero es que somos únicos, somos una especialidad única y de las que tenemos que estar muy orgullosos de ello. Entonces, a los residentes que nos están escuchando, pues simplemente unas ideas claves, que no hay que dar nada por sentado en esta vida y que hay que preguntar mucho en consulta, aunque nos llamen que somos un poco rolleros, ser activos siempre, como han dicho, publicar, investigar, ante la duda. Tenemos que echar un poquito de mano en internet, que tenemos ahora muchos blogs a nuestro alcance, conectar con los compañeros para que siempre sean un apoyo y bueno, y disfrutar de la especialidad, sobre todo. Totalmente de acuerdo. Me parece una buena conclusión. Yo añadiría un poco por el tema que he dicho que se ha dejado, hay que hacer siempre el intento máximo para basarnos en realmente evidencias científicas y transmitirlas tal cual al paciente, hacerle partícipe de su decisión, que no es poner su decisión, o sea, desvincularnos de la responsabilidad y ponerla en manos de los pacientes, que es más o menos lo que está sucediendo en el tema de la elección de AstraZeneca, ¿no? Yo creo que la gente no ha hecho caso a las recomendaciones de las sociedades científicas, que han sido efectivamente basarnos en la evidencia disponible y en hacer una opción lo más sincera y lo más real a lo que se conoce, evitando meterte en territorios de incertidumbre de lo que no se conoce. Esto yo creo que resume lo que está resultando ahora mismo, de que la gran mayoría de pacientes están eligiendo ponerse la segunda dosis de AstraZeneca. Yo lo veo como una respuesta de madurez de la población y de un trabajo de difusión y divulgación de las sociedades científicas respecto a lo que realmente se debe de decir a los pacientes. Muy bien, pues ahí queda dicho, completamente de acuerdo. Y bueno, mil gracias por haberme permitido compartir estos webinars con vosotros, ha sido un placer. Y ya sin más, os dejo porque hay que dar paso ya a la mesa de clausura. Gracias y adiós a todos. Gracias, María. Gracias. Adiós. Hasta luego.